mensajes que traemos cada jueves acerca de el conocimiento de Dios. Este sería el mensaje número 20 de este tema, de esta serie de temas. Y vamos a hablar en esta oportunidad acerca de la veracidad de Dios. La veracidad de Dios, es decir, Dios es veraz, es decir, Dios es fiel, Dios es verdad. Eso es lo que implica la palabra. Hay varios, algunos hablan de la fidelidad de Dios. Por otro lado, yo quiero enfocar en la veracidad de Dios o en la verdad de Dios, como dice la Escritura: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Ahí está, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Entonces, este atributo de la veracidad de Dios nos habla de que Dios es verdadero, de que Dios es auténtico. Él es verdadero, Él es verdad, tiene una autenticidad, y así mismo es su carácter, que va entonces a ir dando a conocer por medio de su bendita palabra. Cuando hablamos del carácter de Dios, de que Él es veraz, estamos diciendo que Él en sí es veraz y todo lo que concierne, es decir, su palabra cuando la habla es una verdad, una veracidad, una fidelidad. Sus obras cuando las hace son obras fieles, verdaderas. Sus juicios que ejecuta son veraces, así a muchos no nos parezca. Como hablábamos la vez pasada de los juicios de Dios, hablábamos de la ira de Dios. La verdad, la veracidad está en Dios y no en nosotros. De Él es que viene la veracidad. Él es auténtico, Él es único, Él es verdadero. El pastor Paul Washer dice lo siguiente en este tema de la veracidad: Dios, dice, es exactamente como Él revela ser, o sea, Él es verdadero. Y aún más, las cosas son exactamente como Él dice que son, es decir, Él es veraz. Dios solo actúa y habla dentro del ámbito de la verdad. Me impactó esto. Dios solo actúa y habla en el ámbito de la verdad, es decir, en Él no hay imperfección, en Él no hay carcoma, no hay polilla que pueda deteriorarlo. Él es íntegro, así que en Él no hay ni una milésima de mentira, de error, de engaño, porque Él es verdadero, Él es veraz. Es decir, como dice el pastor aquí, Paul Washer, su conocimiento es perfecto y por eso nunca se equivoca. Impresionante, su conocimiento es perfecto y por eso Él nunca se equivoca. Esa es la veracidad de Dios. Cuando hablamos de la veracidad de Dios, que en Él no hay error de ninguna índole. Su carácter es santo y justo, y por eso Él no puede mentir ni distorsionar la verdad. Dios no puede mentir ni puede distorsionar la verdad. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de ver. Va a haber varias cosas esta noche. Lo primero que quiero hablar es que a Dios se le llama el Dios de la verdad o el Dios del amén. Y entonces ahí podemos comprender un poquito por qué repetimos amén cada vez. Salmo número 31:5. En el Salmo número 31, versículo 5, encontramos esto: en tu mano encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, Jehová, Dios de verdad. Es lo que dice el salmista: tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad, Dios de veracidad, Dios auténtico en la veracidad o en la verdad. Eso es lo que dice Isaías 65:16. Podemos ir más adelante y ver, también hablando de este mismo aspecto, Isaías 65, versículo 16, dice: el que se bendijere en la tierra, en el Dios de verdad se bendecirá. Note la expresión, en el Dios de verdad. O sea, la Biblia tajantemente habla: Dios es veraz, Dios es verdadero o Dios de verdad. Y el que jurare en la tierra, por el Dios de verdad jurará, porque las angustias primeras son olvidadas y serán cubiertas de mis ojos. En el Dios de verdad se bendecirá y en el Dios de verdad jurará. Es lo que está diciendo, es decir, se puede apoyar en Dios porque Él es el verdadero. La palabra de Dios claramente así lo dice. La veracidad de Dios nos dice que Él es real, que Él es genuino, Él es fiel. Por eso les decía que algunos tocan el atributo de la veracidad de Dios, pero también hablan de la fidelidad de Dios, pero nosotros podemos hablar y meterlos allí. Mire lo que dice Juan 3:33, Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 33. Hablando otra vez de la veracidad de Dios.
el que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. El que recibe su testimonio. En este caso la palabra testimonio sería su misma verdad o su misma palabra. El que recibe su palabra, el que la conoce, el que conoce el testimonio, el que puede recibir la palabra de Dios, él va a conocer que Dios es veraz, que Dios es verdadero. Es decir, hay varias maneras como Dios se manifiesta, y lo vamos a ver más adelante, pero Él se manifiesta a través de la creación, nos da a entender algo. Él se manifiesta a través de su palabra, y cuando nosotros comenzamos a estudiar seriamente las Escrituras, que es el testimonio de Dios, nos vamos a dar cuenta que Él es verdadero, que Él es veraz. Es decir, hay muchas personas que han criticado la palabra y le han hecho estudios a la Biblia, y siendo ateos o de pronto siendo contradiciendo la palabra, diciendo que tiene error, y cuando la han estudiado se han dado cuenta que es imposible que haya una unidad de pensamiento desde el antiguo pacto hasta el nuevo pacto, y un periodo de 1600 años que se escribió. Esto no es otra cosa que la veracidad de Dios. Entonces por eso dice Juan, el que recibe su testimonio, es decir, cuando una persona abre su corazón y recibe el testimonio de Dios, esta persona va a reconocer que Dios es veraz, atestiguará que Dios es veraz. Es decir, nosotros estamos recibiendo el testimonio de Dios. Cada vez que venimos a un culto, cada vez que nos exponemos a un expositor, cada vez que nos exponemos a un mensaje de la palabra de Dios, estamos recibiendo el testimonio de Dios y atestiguamos que Él es verdad. Amén. Eso es muy importante. Vamos creciendo en esa gran verdad. Cuando hablamos de la veracidad de Dios, entonces lo que tenemos que también comprender es que la veracidad de Dios implica que Dios no puede mentir. El único que miente es Satanás. El único que miente es el deterioro, en este caso, de la verdad. Recuerde que el pecado es eso, deterioro de la verdad. Dios dio una norma, una ley perfecta. La voluntad de Dios es perfecta, pero cuando las criaturas, en este caso los ángeles caídos juntamente con el diablo, no aceptaron la verdad, la distorsionaron. Y lo mismo pasa con el hombre. Cuando el hombre no aceptó a Dios, la palabra de Dios, hizo que se fue por su propio concepto, en este caso la palabra de Satanás, distorsiona la palabra de Dios, distorsiona la verdad, y entonces ellos caen en un error, pero Dios no. Entonces Dios no puede mentir, es imposible que Dios mienta. Después busque esta cita, no voy a ir allá, porque ya las hemos visto mucho, pero el caso de Balaán, cuando él va a maldecir al pueblo de Israel, en Números 23:19 dice, Dios no es hombre para que mienta, claramente dice la escritura allá. Y en 1 Samuel 15:29, que lo habíamos tratado hace 15 días acá, 1 Samuel 15:29, cuando Samuel está hablando con Saúl, él le dice, la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá. La gloria, en este caso de Israel, que es Dios, no mentirá ni se arrepentirá. Es decir, Dios no puede mentir. Entonces es muy importante, cuando una persona tiene la verdad, no debe haber mentira, no debe haber error. Si tenemos la verdad, en este caso que es la palabra de Dios, si tenemos la verdad, que es Dios mismo en nosotros, Jesucristo mismo es la verdad, el Espíritu Santo mismo es la verdad, y está en nosotros, entonces no puede haber mentira. Esa es la idea. Entonces, obviamente nosotros la hay, porque otra vez sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, pero es porque estamos en un mundo caído, estamos en una raza caída, ¿ve? Por el pecado nos ha afectado, aunque nosotros estamos recibiendo la verdad, la palabra de Dios constantemente, pero por estar todavía en una humanidad caída, todavía somos propensos a mentir. Pero la idea es que mientras vamos creciendo y desarrollando cada vez más la verdad en nosotros, la mentira tiene que ir desapareciendo. Cuando ya estemos en la gloria, obviamente, seremos completamente verdaderos. El pastor Paul Wasser dice en cuanto a la mentira, Dios nunca miente, no se arrepiente ni cambia sus propósitos. Hermano, mire qué firmeza. Dios no va a cambiar los propósitos. Cuando hablamos de la veracidad de Dios, es que Él no va a cambiar sus planes, sus propósitos. Lo que Él dijo se va a cumplir. Él no es como los hombres que continuamente cambian de opinión. Usted hoy dice una cosa, mañana dice otra. Con Dios no, con Dios podemos estar tan confiados.
sabe que no, aún nosotros mismos no podemos estar tan confiados. Yo no puedo confiarme en las personas, porque ahora me dicen una cosa y mañana me pueden decir otra. ¿A usted le pasa lo mismo, sí o no? Aún con los cristianos, aún con los creyentes, decimos hoy una cosa y mañana cambiamos. No, no debería de ser así. Por eso dice que Dios no es como nosotros, que continuamente cambiamos de opinión. A menudo nos equivocamos y frecuentemente distorsionamos la verdad. Lamentablemente distorsionamos la verdad. Cuando hablamos de que Dios es veraz, en Él no hay distorsión de la verdad. Dios es verdadero y su palabra es inmutable, es decir, que no cambia ni es inalterable. Dios es verdadero, sus propósitos, su palabra, sus planes son verdaderos, no van a cambiar, no pueden ser inalterables, se van a mantener intactos, como Él lo dijo desde su comienzo. Eso también implica que Dios no puede mentir porque su naturaleza santa y justa se lo impide. Dios no puede mentir porque su naturaleza santa y justa se lo impide. Y eso es muy importante que entendamos el carácter de Dios en este aspecto. Cuando hablamos de los atributos de Dios y comenzamos a ver cada atributo de lo que Él es, en este caso Dios es veraz, o Dios es verdadero, o Dios es fiel, la fidelidad de Dios, y tocamos estos aspectos, tenemos que entender que esto es intacto en Él. Es decir, Él no puede ser distinto, en este caso, a ser verdadero. No puede, y la misma Biblia pues así no lo dice. La Biblia nos habla de que es imposible entonces que Dios mienta, como dice Tito 1:2, vamos a ir allá. Tito es un librito pequeñito para allá antes de Hebreos. Tito, Nuevo Testamento 1:2. Dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes de los principios de los siglos. La cual Dios, que no miente. ¿Ven? Cuando hablamos de la veracidad de Dios, estamos tan confiados. Es un atributo de Dios que nos da confianza. ¿Por qué? Porque Dios no miente. Claramente dice aquí, Dios que no miente. No puede mentir. Hebreos 6:18. Ahí adelantico entonces de Tito, encontramos Hebreos capítulo 6, verso 18. Para que por dos cosas inmutables, la palabra inmutable es que no hay cambio, no se puede cambiar. Para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos fortísimo consuelo los que hemos acudido para decirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Pero dice, en las cuales es imposible que Dios mienta. Si hay algo imposible para Dios, si quiere encontrar una imposibilidad para Dios, es esta. Él no puede mentir. ¿Y por qué no puede mentir? Porque el carácter de Él, su esencia, lo que Él es verdad. Entonces no puede mentir. El diablo miente porque se deterioró. Los hombres mentimos porque estamos deteriorados. Pero Dios no. Lo que Dios dice, eso es, y eso no tiene pues cambio absolutamente para nada. Entonces es imposible que Dios mienta. Y una de las grandes implicaciones de la veracidad de Dios es que podemos confiar en Él en cada instante o en cada una de sus promesas. Esto es muy importante para nosotros. ¿Qué implica entonces la veracidad de Dios? Que podemos confiar en Él. ¿Amén? Amén. En cada una de sus promesas que están escritas en su bendita palabra. Y entonces aquí vamos a 2 de Corintios 1:20. 2 de Corintios 1:20. Solamente el versículo 20 para pues no mirar. Dice, porque todas las promesas de Dios son en Él, sí. Y en Él, amén. Por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Porque todas las promesas de Dios son en Él, sí. Y en Él, amén. ¿Verdad? Entonces, esto es muy importante porque la palabra amén viene de la misma palabra veraz o de la palabra verdad. La palabra amén significa sí. Cuando nosotros, y por eso la iglesia se acostumbró a decir amén, es una afirmación que se está haciendo. Cuando uno dice, bueno, o cuando usted tiene una verdad, le llegó una verdad, un texto de la palabra o algo que es cierto, que es así, que no se puede cambiar, que no se puede modificar, entonces usted dice sí. Pero en el hebreo ese sí es amén. Y la palabra amén es, estoy de acuerdo
con esa afirmación, o sea, esa afirmación no tiene cambio, así es como usted lo está diciendo. Entonces tenemos que tener más cuidado cuando decimos amén. Si usted tiene duda, mejor no diga amén. Pero si usted está convencido que es así, entonces podemos decir amén, que es la traducción para Dios mismo. Dios es amén. Es decir, Dios es sí. Es decir, Dios es verdadero. Dios es veraz. Dios es amén. Es más o menos la idea. Entonces, en ese sentido de que las promesas de Dios son en el sí y en el amén, hablando de todas las promesas de Dios, entonces podemos nosotros confiar en las promesas. Le voy a dar un solo ejemplo de esa confianza que podemos tener, narrada en Hebreos capítulo 13, versículos 5 y 6. Entonces, cuando hablamos de que Dios es veraz, de que Dios es verdadero, de que Dios es fiel, podemos confiar entonces en sus benditas promesas. Como dice Hebreos capítulo 13, versículo 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia. Ahora note esta expresión, contentos con lo que tenéis ahora. Yo me quedé pensando en este texto porque dice contentos con lo que tenéis ahora. Es decir, si no lo tiene todo ahora, esté contento. Mañana va a tener lo que le falta. Pero dice contento con lo que tenéis ahora, porque lo que tenemos ahora Dios nos lo ha dado, Dios nos lo ha permitido. Entonces, contentos con lo que tenéis ahora. Ahora, ¿por qué dice contentos? Creo que era ayer con mi esposa que la llevamos al médico y él decía, uno de los cirujanos decía que en nuestros días la gente ha cambiado, y uno de los cambios que tiene es que la gente está viviendo el hoy. Cuando él decía que la gente está viviendo el hoy, lo que quiere decir es que no se está preocupando por el día de mañana, es decir, está viviendo su vida ahora, no como antes. De pronto nuestros abuelos pensaban mucho en mañana, en el atesorar, en el tener para el mañana, y por eso se cohibían de cosas en el presente, es decir, en otras palabras, no disfrutaban el presente. Y eso yo lo he aprendido también. Nosotros no sabemos mañana qué va a pasar. Y usted se imagina estar amargados nosotros, o aburridos, o tristes, o no disfrutar el ahora, el momento de que estoy viviendo ahora. Es decir, usted, pongamos este ejemplo, usted tiene la oportunidad de comerse un arroz, unas tajaditas y un huevo, y usted está todo amargado que porque no tiene carne, y mañana la va a tener. ¿Por qué no disfruta esa comida, sí o no? Y se la come con agrado y lo disfruta ahora, pronto mañana no viene. No va a llegar la carne porque no va a llegar ni el día. Pues más o menos lo que trayendo a colación eso que ayer decía este cirujano, yo miraba ese pasaje por la tarde y entendía eso. Otra vez me llamó la atención. Porque dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Lo que tiene ahora, contento, disfrútelo. Y la razón, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Ahí están las promesas. ¿Por qué yo debo estar contento? Porque Él dijo, no te voy a dejar ni te voy a desamparar. Es decir, lo que tiene ahora Dios se lo está proveyendo, Dios te lo ha provisto. Y por eso hay que disfrutarlo. De manera que podemos decir confiadamente, mire, podemos decir cuando descansamos en las promesas de Dios, en la veracidad de Dios, podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. El Señor es mi ayudador. ¿Ven? Entonces, el atributo de la veracidad de Dios, de la verdad de Dios, nos permite estar confiados en Él. Bueno, vamos a suponer que le falta algo ahora. Bueno, disfrute lo que tiene, que lo que le falta le va a llegar después, porque Dios, que lo prometió, lo va a traer. ¿Amén? Amén. Él no nos va a dejar. Él no nos va a dejar desamparados. Por eso la Biblia, Jesús mismo dijo, ¿y quién podrá por mucho que se afane a añadir a su estatura un codo? Vea, los problemas, las enfermedades, las dificultades han venido cuando las personas no han podido confiar en Dios y creen que ahora se les va a acabar todo. ¿A usted no le ha pasado? Y hay un dicho y es así, que después de una tremenda noche, una oscuridad, viene el amanecer. Todos nos ha pasado lo mismo. Estos días que hablaba con mi esposa de la cirugía de ella, porque ya van más de 2 meses de haber salido de esa cirugía. Yo me acordaba antes de la cirugía. Obviamente yo sufría, pero le oraba a Dios y confiaba, pero estaba como más. Y ya después yo digo, ya salimos, hasta creo que ayer le dije, no, ya tú ya pasaste
lo más difícil. Obviamente sigue tratamiento, pues ya pasó, ¿verdad? Como que ya me relajé, pero uno lo ve ahora, pero antes como que era difícil, ¿no? Entonces las mismas experiencias nos tienen que decir ahora a nosotros que Dios ha sido fiel ayer, va a ser fiel ahora, está siendo fiel ahora, será fiel mañana, y que si hoy no puedo tener lo que quiero, no me alcanza, o no aguanto, no puedo, pues mañana será. Pero Dios dice aquí que Él nos va a proteger por su veracidad, por su fidelidad, y nos va a proveer. La veracidad de Dios también implica que sus obras son verdaderas. Vamos a mirar lo que dijo Nabucodonosor cuando él se humilló, después de lo que le tocó pasar. Daniel capítulo 4. Daniel capítulo 4, versículo 37. Le damos solamente el 37 para ver la afirmación. Él dice: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Aquí sería la palabra veraces también. Y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Oh, mire lo que este hombre reconoció cuando él llegó a decir, por un momento se sube a una montaña o a un cerro, no recuerdo, y él comienza a mirar la ciudad y dice: oh, gran Nabucodonosor que construyó todo esto. Y él se creía el grande, y el Señor le dijo: ojo con tu soberbia, porque si no humillas esa soberbia, va a ir al campo y se va a convertir como en un asno y como en un burro, y va a comer hierba como los animales. A él no le importó, y aún así siguió con su orgullo, y Dios lo lleva. Dice que aún le crecieron uñas como las bestias del campo, y come hierba como las bestias del campo. Después que se le retorna, porque se volvió como loco, él vuelve de la locura y comienza a alabar a Dios. Lo último que él dice es: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas. Las obras de Dios son veraces, son verdaderas. ¿Sabe qué es lo que él está diciendo? Lo que a mí me pasó, eso viene de la mano de Dios, porque Él es veraz aún en lo que hace. Y eso tenemos que entenderlo. Cuando hablamos de porque la palabra de Dios es una que nos habla a nosotros y es verdad, pero las obras de Dios son otras, que son verdad. Cuando Dios no logra captar nuestra atención por la palabra, entonces lo hace por sus obras, ya sea su creación o lo que podemos ver, o por el diario acontecer en nuestras vidas, pero de alguna manera nos despierta. Y muchas de esas obras tienen que ver con la disciplina que nos pasan. A veces nos pasan cosas para Dios llamarnos la atención. Y eso es lo que le pasó a Nabucodonosor. Las obras de Dios hicieron que él fuese a ser como una bestia. Y cuando él se levanta dice entonces: sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Que diga este hombre eso. Sus caminos veraces, verdaderos también, sus caminos son justos. Él puede humillar a los que andan con soberbia. Así lo dijo él. Él puede humillar, Dios puede humillar a los que andan con soberbia. Un buen tema para tener en cuenta, para no ensoberbecernos demasiado. Ok, 3 maneras entonces principales a través de las cuales se revela la veracidad de Dios. Hay 3 maneras en las cuales se revela la veracidad de Dios. La primera de ellas, ya lo dije, se llama la bendita palabra de Dios. Dios revela su verdad, su veracidad a través de sus escritos, en este caso a través de la palabra de Dios. Juan 17, Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 17, cuando el Señor está orando. Entonces Él dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Recuerden que la palabra veracidad es lo mismo palabra verdad o fidelidad. Santifícalos en tu verdad, es lo que la oración de Jesús a los discípulos y obviamente a nosotros, que Dios se encargue de santificarnos. ¿Pero de qué manera? En la verdad. ¿Cómo vamos a ser santificados? En la verdad. Y si uno se queda allí, pero bueno, ¿y qué es la verdad? Pero entonces dice: tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, ¿cómo yo soy santificado? En la verdad. ¿Y cuál es la verdad que me santifica? La palabra de Dios. Por eso
tú y yo no podemos dejar de leer las Escrituras, de estudiar las Escrituras, de escuchar mensajes que tengan que ver con las Escrituras, con la palabra de Dios, porque ella es la que me va a santificar a mí. Y la palabra santificar es que me va a hacer cada día más como Cristo. La palabra santificar implica que voy a ir dejando esas imperfecciones en mí, que cada vez hay mundanalidades y las voy soltando porque la palabra de Dios trabaja en mí, me va perfeccionando, me va santificando en la verdad. Entonces un cristiano sin la Biblia, ¿cómo puede ser? No puede ser. Necesitamos la verdad de Dios, necesitamos la palabra de Dios, que es la que nos va a santificar. O como lo dice 2 Timoteo 3:16, vamos allá. Texto también muy conocido, pero es muy importante que lo veamos. 2 Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Ahí ya tenemos. ¿Por qué es verdad? Porque Dios es verdad. ¿Por qué la palabra de Dios es verdad? Porque Dios es verdad y Él la inspiró. ¿Ven? Él creo que la interpretación correcta es la inhalar, la exhaló. Es decir, Él toma la palabra así. Toda la palabra es inspirada por Dios, inhalada, o sea, viene de Dios. Y por eso es que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. O en la verdad, ahí, porque la justicia es sinónimo de verdad. A fin de que el hombre de Dios, bueno, ahí entra la mujer también, no se vaya a excluir. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, es la Escritura la que nos va a hacer a nosotros conforme a lo que Dios desea. Hermano, no hay otra. Yo respeto mucho a aquellas personas que no les gusta leer mucho la Biblia y oran más. Deberíamos de tener más la Escritura en nosotros y después orar. Hay gente que quiere orar más. Hay gente que dice, hay gente que cree que es más fácil recibir la palabra de Dios en el cuarto secreto, que Dios hable a mi corazón. No, hermano, muy peligroso. Te va a hablar tus emociones, tus sentimientos, tus propias ideas. Y muchas veces en una debilidad, cuando la gente ayuna demasiado, en una debilidad le puede hablar un demonio. Porque Dios habla en su verdad y su verdad es su bendita palabra. Amén. Claro, estos pasajes. No podemos descuidar la Escritura. Leamos la Escritura, oremos, pero leamos la Escritura y tú oras para entender la palabra y tú oras para que Dios le hable a través de la palabra. Y es la idea que nos plantea el pasaje. Entonces, tres cosas, hay más, pero tres maneras principales por las cuales Dios revela su veracidad. Número 1, la palabra. Número 2, por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y vamos a ver los textos, el Evangelio según San Juan, el capítulo 1, versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne. Ahora note la expresión verbo, que está con mayúscula. Esa palabra verbo ahí es la misma palabra logos o palabra. Y aquella palabra, que es la verdad, ya dijimos, ¿no? Aquella palabra que es verdad, fue hecha carne y ella se refiere a Jesucristo. El verbo de Dios, ¿cómo usted lo puede mirar? La palabra de Dios se encarnó. La verdad de Dios se encarnó. Más o menos es la idea. Y aquel verbo, aquella verdad, se hizo carne y habitó entre nosotros. Vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre. Es la misma esencia del Padre, lleno de gracia. ¿Y qué? Y de verdad. Jesucristo se encarnó, ¿de qué manera? Lleno de gracia y de verdad. Ahora, no es que no había gracia en el antiguo pacto. No es que no había verdad en el antiguo pacto. Sí había gracia, pero estaba opacada. Sí había verdad, pero estaba opacada. Pero cuando Jesús se manifiesta y se encarna, Jesús es la veracidad. Y Él es la plenitud de la gracia. Es decir, la gracia de Dios se amplía, tiene un brillo que los hombres lo pueden ver. Igualmente la verdad. La verdad ya estaba, pero con Cristo viene la verdad de una manera mayor. O como diría el mismo versículo 17, Juan 1:17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La ley por medio de Moisés fue dada. Cuando hablamos de la ley, estamos hablando de la ley
en sentido material estamos diciendo, fue dada por medio de Moisés. Pero la gracia y la verdad, otra vez, no es que en el antiguo pacto no había gracia, sí, no había verdad, sí había gracia. Lo que está hablando es la plenitud de la gracia de Dios. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, la gracia y la verdad, como ahora estamos hablando de la verdad vino por medio de Jesucristo. Por eso ustedes pueden leer en Juan 14:6, que creo que lo conoce de memoria. Jesús que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesucristo es la verdad, porque es la manifestación de la veracidad de Dios. Entonces, usted quiere saber cómo Dios es veraz, hay que leer la Escritura. ¿Quiere saber cómo Dios es veraz? Hay que conocer a Jesucristo, que es la manifestación de la veracidad de Dios. Entonces, número 1, por medio de la palabra de Dios. Número 2, por medio de Jesucristo. Y número 3, por medio del Espíritu Santo. La verdad o la veracidad de Dios la podemos conocer por medio del Espíritu Santo. Y aquí es muy importante, mi amado hermano, que comprendamos la importancia del Espíritu Santo en nuestras vidas, que a veces lo descuidamos. A veces es más fácil orar, Padre, es más fácil leer la palabra y guíame, Espíritu Santo, pero a veces como que olvidamos de que Él es la verdad y miren las implicaciones. Voy a mostrarle unos pasajes que usted ya conoce, como Juan 14:16, estamos en Juan. Recuerden que nosotros no podemos descuidar ninguna de las personas de la bendita deidad, de la bendita Trinidad. En Juan 14:16 dice, yo rogaré al Padre, o sea, si me amáis y guardáis mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Quién es ese consolador? 17, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. ¿Por qué el mundo no lo puede recibir? Porque es mentiroso. Porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros, estará en vosotros. Cuando dice estará en vosotros, está hablando de la promesa, porque aquí no había venido, ¿no? Eso es muy importante. Cuando usted lee Juan 14, 15 y 16, el Espíritu Santo no había venido, solamente está la promesa de que iba a venir, pero Él ya vino en Hechos capítulo 2, es decir, ya está con nosotros. Pero querían, ¿cómo se le llama aquí? El Espíritu de verdad. El mundo no lo puede ver, el mundo es mentiroso. El Espíritu de verdad, o sea que el Espíritu Santo es de verdad. Ahora miremos el 15:26. Capítulo 15, del mismo Juan, pero versículo 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre. ¿De dónde viene el Consolador? Del Padre, ¿eh? Luego dice, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. Otra vez, el cual procede del Padre. El Padre lo envía porque viene del Padre, procede del Padre y dará testimonio acerca de Cristo. ¿Quién es verdadero? Estamos hablando de la veracidad de Dios. Dios es verdadero. La palabra es verdadera. Jesucristo es verdadero, y ahora nos habla que el Consolador se llama el Espíritu de verdad. Él es verdadero, procede del Padre, viene del Padre. ¿Y de quién va a hablar? De Cristo, que es la verdad. Hermano, cuán importancia tiene el Espíritu Santo en nuestras vidas, que a veces lo descuidamos. Y está con nosotros. Y Él es la verdad, y Él es el verdadero. Él nos va a hablar del Padre, nos va a hablar del Hijo, nos va a hablar de la palabra. Pero quiero que miremos el capítulo 16, versículo 13. Juan 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, otra vez le llama el Espíritu de verdad. ¿Por qué será que habla tanto del Espíritu de verdad? Porque recuerde que Juan dijo, no se dejen confundir por todo espíritu. Hay espíritu de engaño, hay espíritu de error. Está el espíritu del anticristo. Entonces, hay muchos espíritus. Por eso al Espíritu Santo se le llama el Espíritu de verdad. Que los demás son de mentira, son mentirosos. Todos los demás espíritus son mentirosos. El único espíritu verdadero es el Espíritu Santo. Se llama el Espíritu de verdad. Entonces vuelve otra vez acá el 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, esa es la que quería enfatizar. Él os guiará a toda la verdad.
el Espíritu de verdad que ya vino, el Espíritu de verdad que recibe un regenerado. Cuando una persona cree en el Señor, cuando una persona es regenerada, el Espíritu de verdad viene, se mete dentro de él, está, lo habita. Es templo del Espíritu Santo. Y ya vino. Dice, Él tiene una misión. Nos guiará a toda la verdad. Toda. Eso es muy amplio. El Espíritu de verdad, su función es guiarnos a toda la verdad. Si la iglesia dependiera más del Espíritu Santo, si nosotros dependiéramos más del Espíritu Santo, hermano, nos estaría guiando continuamente a la verdad y evitaríamos entonces caer en engaños, en errores. Le voy a decir algo, y esto es fuerte, pero difícilmente nos engañarían las personas. Si tuviéramos una comunión, una relación con el Espíritu Santo de tal magnitud y Él fuera la verdad, Él nos guiaría a toda la verdad. Obviamente, ¿la verdad cuál es? Las Escrituras, la palabra de Dios. ¿La verdad quién es? El Padre. ¿La verdad quién es? El Hijo. Es decir, Él nos guiaría a toda la verdad y nos guiaría a lo que es verdadero, que viene de la palabra. Cuando el Espíritu en nosotros iríamos a enfrentar el error, el engaño, la mentira, sería difícil. Por eso, como decían los puritanos y muchos reformadores, es verdad, si el Espíritu Santo me habla por ahí, me da una palabra, y esa palabra que el Espíritu Santo me da está de acuerdo a la Escritura, pues yo no necesito esa palabra del Espíritu Santo, porque ya tengo la Escritura. ¿Ve? El Espíritu Santo no anda por ahí para decirle cosas, para tú escuchar la voz de, que así te dice el Espíritu Santo, venga, yo miro a ver, porque ese es el problema, ¿no? Hay personas que dicen, no, Dios me habló, Dios me dijo, y eso está de acuerdo a la palabra. No. Ojo, porque si Dios le habló y Dios le dijo, y eso está de acuerdo a la palabra, no necesito de que Dios me hable y me diga, porque ya está en la palabra. Y si Dios me habló y Dios me dijo, y eso no está de acuerdo a la palabra, pues es un espíritu de mentira. ¿Qué es lo que yo quiero decirle con esto? Si la palabra es la verdad, el Espíritu Santo nos va a guiar siempre a la verdad. Es decir, tú y yo oramos, y el Espíritu Santo nos guía y nos conducirá siempre a recibir la voz de Dios aquí en la verdad. Porque la verdad es acá. Él no va a usar por ahí cosas efímeras, cosas que se salen de lo normal de la Escritura, sensoriales, como muchos quieren hoy, voces por ahí, que es que Dios me habló, que Dios me dijo, que Dios le mostró un sueño a fulano, que es que yo tuve un sentir de Dios. No, tú y yo tenemos que, con el Espíritu Santo, estudiar las Escrituras, conocerla muy bien y dejarnos guiar por lo que dice en su palabra. Otra vez, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Note acá, porque no hablará por su propia cuenta. Y esto es muy importante, hermano, cuando dice que el Espíritu Santo no va a hablar por su propia cuenta. Ojo con aquellos que me están viendo que les gusta decir que Dios le habló, o que el Espíritu Santo le habló. El Espíritu de Dios no va a hablar fuera de lo que está escrito. Dice que Él no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y lo hará saber. El Espíritu Santo, cuando dice que no hablará por su propia cuenta, quiere decir que no tiene un mensaje diferente al que ya tiene Jesucristo. Es más, el mensaje del Espíritu Santo es recordarnos lo que Jesucristo ya nos dijo. Y lo que hace el Espíritu Santo de verdad es guiarnos a la verdad que ya dijo Dios en el Antiguo Pacto y que ya dijo Cristo en el Nuevo Pacto, que es inspirada por el mismo Espíritu Santo, y Él cumple la función de guiarnos a toda la verdad. Así que al tener la palabra y al tener al Espíritu Santo no necesitamos más. Dios es verdadero, Dios es veraz, y en una relación con Él y en una relación con la palabra ya es suficiente. Amén. Y con eso evitaríamos tanto engaño, que Dios me dijo, que Dios me habló, que yo siento de Dios. No, usted no siente nada de Dios. Es una emoción suya nomás. Dios nos habla a través de su palabra. Y quiero terminar diciendo esto. El creyente es llamado a vivir en la verdad que ha recibido. Entonces, si Dios es veraz, como lo demostramos en la Escritura, obviamente no me amplié mucho,
Pero si Dios es veraz, si Él es verdadero, Él es fiel, cumple su palabra que está establecida. La verdad está en la palabra. Nos ha dado el Espíritu Santo para que comprendamos y ser guiados a toda la verdad. Entonces, ¿qué implica todo esto? Que el creyente debe vivir acorde a la verdad. Amén. No debe haber mentira en nosotros, no debe haber error, no debe haber engaño. Mira lo que dice Tercera de Juan. Creo que es la última carta de Apocalipsis. Bueno, la última es Judas, pero antecitos de Judas. Tercera de Juan, los primeros versículos. El anciano a Gallo, el amado a quien amo en la verdad. Obviamente que hay quienes dicen que Gallo aquí era un personaje. Hay quienes creen que Juan lo hace para disfrazar un poquitico, porque en ese entonces la iglesia era muy perseguida y le llama de alguna manera. Se refiere a la iglesia. Pero dice, a quien amo en la verdad. ¿Amo en qué? En la verdad. Ahora nota el 2, amado, yo deseo que tú, o sea, yo lo amo a usted en la verdad, entonces, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Esto a veces no lo enseña, ¿no? Aquí lo importante es, tenga prosperidad en todas las cosas y salud, pero como resultado, como consecuencia de la prosperidad del alma. Ahora vamos a ir mirando cuál es la prosperidad del alma, porque el versículo 1 dice, a quien amo en la verdad. Entonces, como lo amo en la verdad, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y tengas salud. Pero eso viene como resultado de, así como prospera tu alma, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo el oír que mis hijos andan en la verdad. ¿Cuántas veces se encuentra la verdad ahí? Es decir, la prosperidad del alma que Juan está mirando en Gallo, en este caso en la iglesia, es la verdad. O sea, así como tú prosperas en la verdad, tu alma prospera en la verdad, tú estás creciendo en la verdad, tú estás prosperando en la verdad, así como tú prosperas en la verdad, yo deseo que prosperes en todas las demás cosas y que tengas salud. Esta sí es teología de la prosperidad verdadera. La prosperidad del alma es lo que Dios quiere. Ahora, lo que Él está diciendo, yo deseo, es un deseo de Él. Es como decir nuestro hermano, busquemos a Dios, amémoslo, y mi deseo es que Dios los bendiga en todas las cosas. ¿Ven? Entonces, el punto aquí es la verdad. Y quería mirar eso porque Él dice acá, mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andan en la verdad. ¿Qué fue lo que vieron ellos cuando estos hermanos fueron y estuvieron allá con Gallo y luego vienen y le hablan a Juan? O si es la iglesia, cuando fueron a esa iglesia y vieron el testimonio de los hermanos allá y luego traen las noticias a Juan, que Juan ya es un anciano. Él dice, yo me regocijé mucho cuando vinieron ellos y me dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad, hermano. No es que yo fui y cómo le parece el chismerío, me enteré de que hay un hermano que anda torcido, hay un hermano que tiene esta situación, hay otro hermano. No debería ser así. No deberíamos ver a la iglesia como que, mire, este cayó allí, el otro está allá, el otro por acá, andamos todos enredados. No, qué bueno es decir, yo me gozo porque vi a fulano andando en la verdad. Mire el otro cómo crecía en la verdad, mire el otro cómo andaba en la verdad. Yo me gozo en eso. Por eso él termina el verso 4, no tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. El gozo más grande para un pastor, para un predicador, en este caso acá, es oír que la iglesia, cada hermano anda en la verdad. Amén. Ese debería ser el gozo para un padre, ver a sus hijos andar en la verdad. El gozo para un hermano en la iglesia, ver a mi hermano caminar en la verdad, porque Dios es verdad, la palabra es verdad, el Espíritu Santo lo guía a toda la verdad. Entonces nosotros, implícitamente, como consecuencia de todo esto, caminamos también en la verdad. Carácter de Dios, que es transferible a nosotros, y
que no lo da. Entonces tengamos en cuenta ese tema de la veracidad de Dios, amados hermanos, para que caminemos en esa verdad. La muerte venciste, el velo rompiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste.